Gracias, amigos. Gracias a los que están ahí de nuestros seguidores, varones y hembras. Y como el problema esencial de nosotros es impulsar el cambio, siempre nos detenemos cuando hay medidas que traducen en algún sentido esa corriente. La importancia de que el gobierno apoye a la pequeña y mediana industria del país, la micro, pequeña y mediana empresas que emplean el 61.6% de los trabajadores, es una gran cosa. Y sobre todo nos llamó la atención que Promipyme entregó créditos por 4.851 millones, 4.851 millones de los cuales 52.5 fueron a mujeres. Ese hecho de ver la expresión concreta de esa actividad, nosotros de aquí lo celebramos y pedimos a la dirección que no ponga el corte donde el jefe de la MIPYMES, Fabricio Gómez Mazara, hace esta explicación. Y es que en la jornada de hoy otorgamos crédito por un valor de 42.1 millones de pesos a 222 microempresarios y emprendedores de este municipio de Cañón. Estamos actuando desde Promipyme, guiado por el gobierno del presidente Luis Abinader. Finalmente quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los presentes por su incansable esfuerzo por hacer crecer el futuro de Tamboril y de República Dominicana. Creemos firmemente que en Promipyme somos generadores de progreso para todas las MIPYMES. Juntos podemos construir un futuro más próspero y sobre todo porque en el día de hoy el 61% de los créditos otorgados van dirigidos a empresas lideradas por mujeres. En el próximo inicio de este espacio de hoy, vamos a tener a un joven, yo digo, de los palomos del PRM, de los jóvenes que tienen mucha actividad y que están siempre dispuestos. El licenciado Roger Marte, yo le conozco de hace tiempo, licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas, especialista en lectura de inversiones, tiene un máster en Derecho Corporativo de los Negocios y es un importante dirigente nacional del PRM. Como yo creo en la juventud, me alegra mucho tener de invitado hoy aquí a Roger Marte, que inmediatamente después de esta pausa estará aquí conmigo. Aquí con Roger Marte. Yo dije en su ausencia y lo puedo repetir, él es uno de los que yo llamo los palomos del Partido Revolucionario, de los jóvenes activos y dinámicos que han estado comprometidos promoviendo el interés de su partido. Me complace encontrarlo aquí como invitado. Tú sabes, Roger, que mi promoción y mi cumplimiento es impulsar el cambio. Y este gobierno llegó al poder ofreciendo refundar el Estado. Y tenía 12 reformas propuestas y ahora en su segundo periodo, en el primero no pudo hacer más que fortalecer la corriente porque el virus no le permitió dedicarse a eso, pero ahora no tiene excusa. Tiene el control de la mayoría del Congreso que se lo dio el pueblo y tiene pendientes las promesas que hizo. Es decir, está obligado este gobierno a impulsar el cambio. Y comenzó agregándole a las 12 reformas una, la reforma de la Constitución frente a la que estamos. ¿Cuál es tu parecer frente a esta situación de que el país necesita ser rehecho, ser refundado como se comprometió el gobierno y que comencemos adaptando la Constitución?
Gracias, Fafa, por la invitación y saludar a todos los telespectadores que están en sintonía a través de BTV Canal 32 y todas sus plataformas digitales. Primero, decirle que es un honor compartir escena con usted y sobre todo también dar respuestas a todas las interrogantes que puedan surgir en esta importante entrevista. Como usted señalaba, estamos ante un hecho sin precedentes en la historia política contemporánea de la República Dominicana, un liderazgo político encabezado por el presidente Luis Abinader y toda la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno, que estamos inmersos en un proceso muy profundo de fortalecimiento institucional, transparencia, modernización del Estado, eficientización del gasto y sobre todo impulsar un gasto de calidad para lograr transformar la República Dominicana en el presente para poder conseguir el país que nos merecemos en el futuro a corto, mediano y largo plazo. Con relación a lo que usted señalaba de la reforma constitucional que tiene 3 elementos, que persigue en primer lugar atribuir la independencia y con rango constitucional a la elección o selección de la cabeza del Ministerio Público, llámese el Procurador General de la República, para que se pueda tener un criterio independiente desde el punto de vista político partidario y por consiguiente lograr establecer en el país... Sí, para terminar la práctica de nombrar un funcionario que responda a intereses políticos de gobierno. Esta es la primera vez que vamos a propiciar que el jefe del Ministerio Público no sea un cuadro dependiente del gobierno, sino escogido por su calidad. En el objetivo, obviamente, de poder eficientizar la labor del órgano persecutor de la criminalidad y de la corrupción administrativa y todo lo que violente el debido proceso de nuestro país. Por consiguiente, también, en el segundo punto, la reducción de la Cámara de Diputados, que se ha pactado en nuestra organización política junto con los miembros del Congreso, se ha pactado la reducción de 20 diputados y que permanezca igual la representación de los diputados nacionales. De manera que esto es un avance significativo porque esta acción se enmarca dentro de la labor que gestiona nuestro líder, el presidente Luis Abinader, de poder eficientizar el gasto del Estado dominicano y poder optimizar los recursos con miras a poder nosotros reducir la deuda pública, reducir el déficit fiscal y por consiguiente poder tener una deuda pública más consolidada en el corto o mediano plazo. Y el tercer punto, que va muy de la mano con los procesos de modernización y eficientización de la labor de los órganos de control y eficiencia del Estado Dominicano en procura de incentivar, de impulsar mayor transparencia en la toma de decisiones del Estado Dominicano. Tú sabes que es importante que el gobierno quiera reducir el gasto. Yo insisto, en primer lugar, tratando de dejar detrás el manejo que realizan los funcionarios de los recursos que le atribuyen, porque en este país hay una idea ya del pasado. El político que no aprovecha su cargo es un pendejo, y en función de eso era legitimar que él abusara de la administración. Primer desafío del gobierno es terminar con la administración de los fondos de las administraciones. Yo creo que hay que apoyarle en ese esfuerzo de tratar de que los funcionarios no crean que es verdad que tienen licencia para hacer todo en su beneficio mientras ejercen una profesión. Que no es posible eso. Y entonces yo quería decirte que una situación como esta, que representa de hecho una garantía para el ejercicio público, nos lleva a ver la administración general como un problema que está llena de dificultades. Y a pesar de las 12 propuestas de reforma del gobierno, el gobierno ahora le agregó una, que es esta de la Constitución, que es muy importante. Y desde ese punto de vista, tú tienes que hay en esta práctica de la reducción del gasto y de la estructuración, quiero oír tus opiniones frente a las propuestas que el gobierno tiene y que ha hecho pública de la integración y la fusión, compartiendo que todo aprobamos, que el gobierno adecente el Estado, pero en la propuesta práctica, ¿qué tú crees? Yo pienso que la fusión de la educación, como que no cuadra, pero la hizo, que la familia, que la juventud. Yo pienso que todos estos esfuerzos que se hacen desde el Poder Ejecutivo se enmarcan dentro del objetivo primario de poder disminuir el gasto
del Estado Dominicano, poder eficientizarlo y atribuirle ribetes de gasto de calidad. Por consiguiente, se ha anunciado una reducción con estas fusiones de alrededor de 25.000 millones. El Estado Dominicano se ahorraría alrededor de 25.000 millones de pesos en ese esfuerzo. De manera pues que esto se enmarca, don Fafa, rumbo a la reforma fiscal que se ha planteado, que ha sido una reforma que se presentó un borrador ante el Consejo Económico y Social en el año 2021, lo que demuestra que el gobierno del PRM, liderado por el presidente Abinader, ha sido eficiente en la gestión de la búsqueda de un consenso para que podamos nosotros atribuirle un proceso de sanar las finanzas públicas. En la República Dominicana, el Estado Dominicano se encuentra, don Fafa, en la imperiosa necesidad de recibir mayores ingresos fiscales de las personas particulares y de las empresas. Porque si usted se fija, cuando echamos una mirada consciente en Latinoamérica, y así lo señala el Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por sus siglas OCDE, de 34 países miembros, el promedio de ingreso fiscal fue de un 41%. Y de 17 países de Latinoamérica, el promedio fue alrededor de un 24%. En el caso particular de la República Dominicana, el ingreso por la presión fiscal solo alcanza apenas un 14% en el periodo 2010-2021. Es el más bajo de América. Dígame. El más bajo de América. El más bajo de América. Estamos en el antepenúltimo lugar. Solo nos supera Costa Rica con un 13.6% y Guatemala con un 11%. De manera pues no que de coco estamos nosotros en el esfuerzo importante como sociedad, en el desafío como sociedad, de poder atribuirle mayores ingresos al Estado, pero obviamente, don Fafa, con el objetivo claro y preciso, como así lo ha hecho el señor presidente de la República, de poder con transparencia tomar decisiones, con los controles necesarios para poder eficientizar el gasto en seguridad ciudadana, en la inversión en el sector salud y la inversión en el sector de la educación. De manera que este esfuerzo de transparencia, de reducción de difusión de instituciones públicas, de reducción de diputados, se enmarca dentro de este esfuerzo que hace el Estado para poder reducir el gasto y al mismo tiempo poder impulsar una reforma fiscal, un pacto fiscal que pueda salvaguardar los intereses de todos los sectores productivos y populares del país, que son, don Fafa, quienes lideran el proceso de contribución, de tributación ante el Estado Dominicano. Tú sabes que es verdad que un cambio o la aplicación de un proceso como este tiene que basarse en una comprensión de los problemas y en una oferta de cómo tú vas a ahorrar y cómo tú vas a reinvertir. Desde el punto de vista es un interés de crear la base para hacer más eficiente la función pública. Y yo he dicho un elemento muy importante, don Fafa, que cabe destacarlo en este programa, es que las tomas de decisiones en materia de política monetaria y financiera, las políticas económicas del presidente Luis Abinader y del equipo económico del PRM han sido eficientes y eficaces, y así lo reconocen múltiples firmas calificadoras a nivel global con muchísimo prestigio, como Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's, han establecido que en el gobierno del presidente Abinader ha habido un manejo eficiente y eficaz, sabias decisiones oportunas del mandatario y sobre todo con un objetivo bien identificado, la reducción de la deuda pública, la reducción del déficit fiscal y por consiguiente una consolidación de la deuda pública con miras al corto mediano plazo. De manera pues que estamos ante un país con un crecimiento permanente. La CEPAL indicó hace poco en su reciente informe, calificó a la República Dominicana como el país de mayor crecimiento en la región, de un 5.2%, cuando el promedio, la media en la región es de tan solo un 1.8%. De manera que esto sitúa a la República Dominicana como una economía importante, la séptima economía en toda la región, y se visualiza esto cuando los inversores extranjeros, los inversionistas extranjeros, han colocado a nuestro país como el principal receptor de inversión extranjera directa en Centroamérica y el Caribe. Don Fafa, alcanzando la grandiosa suma de alrededor de 4.500 millones de dólares para final de este año. Se estima
que recibiremos, lo que nos consolida como líder en la región en materia de inversión extranjera directa. Esto supone una expansión de la economía dominicana, esto se valida, se puede convalidar con el informe del Fondo Monetario Internacional que establece que la República Dominicana, su calidad de vida se ha acercado significativamente en un 32%. Cuando hacemos la convergencia al estilo de vida de los Estados Unidos, de manera que nuestro país, de ser un país del hemisferio occidental con menor economía, se ha convertido en un gigante que da pasos agigantados, valga la redundancia, para convertirse en un proceso de 1 a 2 o 3 décadas en una economía avanzada. De manera que estamos ante un liderazgo económico, un liderazgo del presidente Abinader que da pasos certeros con miras a poder construir en el presente el país que merecen todos los dominicanos en el futuro inmediato. Yo he estado diciendo que para entender la importancia de asumir un proyecto de modernizar este aparato obsoleto donde se ha legalizado la corrupción permanentemente, que es el Estado, en hacer transparente y efectiva la práctica de la política que ha estado ausente. En este momento hay un factor de la vida que nos favorece, y es que no fue un programa de gobierno que dijo que íbamos a transformar al país en un centro fundamentalmente turístico. Fue la vida que nos impuso eso. Porque con el proyecto de enfrentar al virus y los dominicanos atreverse a pedirle a China que le facilitaran las vacunas, porque Estados Unidos, que era que estaba concentrado en eso, con su burocracia y su manejo, no respondió a tiempo, y el gobierno tuvo el coraje de pedirle a los chinos que le dieran las vacunas. ¿Y tú sabes lo que pasó? Que nosotros fuimos el primer país donde podía venirse sin miedo a contaminarse. Y eso hizo que de repente fuéramos la referencia turística del continente. Y la gravitación de ese hecho transformó la estructura en el sentido, este país tiene que entender y asumir que hay que desarrollar la infraestructura para seguir aprovechando la tendencia al turismo. Independientemente de nuestro vínculo con la producción agropecuaria y con todo el problema industrial y de la zona franca, el turismo ahora es la actividad y el eje principal. Sí. Y yo creo que en ese marco, todo el esfuerzo de la transparencia ayuda primero a que a nivel internacional reconozcan que aquí hay un esfuerzo de renovación, de que aquí no hay una manta como siempre existía, de políticos burocráticos que usan el poder para acumular fortuna o para ser cómplices de todas las vagabunderías. Que aquí hay un esfuerzo de renovación ahora a fondo. Y estamos hablando de este primer paso. Y en ese orden, yo creo que también debemos considerar que como paso a ver cómo se crea una mejor relación financiera, tratando de reducir el gasto, podemos tener diferencia en las fusiones, pero hay que apoyar la iniciativa de la modernización que impone en el gobierno, revisar a ver cómo puede coordinarse en las instituciones. Yo estoy opuesto a la fusión de educación superior y la educación ordinaria, pero creo que debe revisarse a fondo eso e incluso garantizar que el gasto mayor del país, que es el de educación, tenga un buen destino. No creo tampoco que puedan fusionar el Ministerio de la Mujer y de la Juventud. Y me alegra saber que un ministro del gobierno ayer hablaba de que no van a fusionar eso ya, de que van a dejarlo de lado. Pero de todas maneras estamos frente a la corriente de un cambio que comenzó con la referencia de ver cómo se reducía el gasto. Independientemente de eso, también se le agregó, y ahí yo quería oír tu opinión, que como parte de ese proceso de la reducción del gasto se pensó en el Congreso. Sí, mire, un elemento importante. Mucha gente me pregunta, ¿y esto no tendrá un costo político? Y yo siempre le digo a la gente en las calles, le digo, el costo político que tiene es real, pero el esfuerzo y la causa por la cual se está asumiendo ese costo político es más trascendental desde el punto de vista
político e histórico en nuestra nación, porque estamos ante un esfuerzo de tratar de reducir un déficit fiscal que ha venido afectando la economía de nuestra nación desde hace más de 2 décadas. Estamos hablando que estamos ante un déficit, don Fafa, que de cada 100 pesos que recauda el Estado dominicano, 22 pesos son dirigidos al financiamiento de la deuda. Yo hace alrededor de 10 años escuché en palabras de en ese momento quien era el ministro de Planificación y Desarrollo, don Temístocles Montaz, decir que estábamos ante un déficit primario con un alcance tan importante, en los gobiernos del PLD me refiero, un alcance tan importante que estábamos tomando dinero prestado para pagar los intereses de la deuda hace más de 10 años. Es decir, cogiendo prestado para pagar intereses de las deudas, no para pagar la deuda. Exacto. Entonces, ante esa situación real, tangible, que la conocemos la mayoría de dominicanos que le hemos dado un seguimiento preciso al comportamiento de ese tan afamado déficit fiscal, estamos orgullosos, sin importar que seamos PRMistas o no, en mi caso lo soy, pero sin importar a la inclinación política partidaria o religión o inclinación sexual a que pertenezca cualquier dominicano, es importante destacar que debemos sentirnos orgullosos del coraje, la valentía, la determinación del presidente Luis Abinader con miras a lograr reducir el déficit fiscal bajo cualquier circunstancia. Y esto va a permitir que gocemos en el futuro, en el corto, mediano y largo plazo, de unas finanzas públicas más saludables. Por consiguiente, esto se traducirá en un crecimiento del Producto Interno Bruto, un crecimiento permanente en la economía particular de cada dominicano, porque en la medida que podamos reducir la deuda, se pueda consolidar esa deuda pública, entonces en ese esfuerzo de obtener ese objetivo, estaríamos nosotros en el corto mediano plazo ante una situación económica más favorable y con mayor ventaja competitiva con respecto a nuestros países más cercanos. Yo creo que tenemos que dedicarle una atención a la propuesta de la reducción del gasto y del Congreso, porque los legisladores están defendiendo su espacio Sí, pero yo creo que no afecta en nada, en lo absoluto, la reducción de los diputados. Le está hablando quien ha sido precandidato a diputado. Yo creo que la reducción que se propone no afecta en lo absoluto la representatividad de las diferentes demarcaciones territoriales. No hay atentado a la representatividad, pero sí hay una revisión de que aparece que hay cargos representantes del exterior o nacionales, y entonces los diputados quieren hacer un reajuste, pero no como el gobierno lo ha hecho. Yo quiero que dejemos eso para el próximo momento en que hablemos de esos cambios y del desafío tecnológico que tiene el mundo de hoy para un país que como el nuestro pinta que va a ser la referencia principal de América Latina. La parte que hemos dedicado a este intercambio de la introducción ha tenido un énfasis especial en el compromiso del gobierno con cambiar y comenzar haciéndolo a nivel financiero. Pero la gente no sabe que detrás de esas medidas había una aspiración o una exigencia mundial para tratar de regularizar, en la medida que se ha ido democratizando el mundo, regularizar las tasas que corresponden a las ganancias o las inversiones del capital. ¿Qué es lo que ha habido con relación a esto? Mire, ante los elementos de globalización que supone el proceso de comercio electrónico que se vive en el mundo, también la eficiencia en el gasto público de los países en vías de desarrollo, los países desarrollados y las economías emergentes, se vive un momento cumbre a nivel global con relación a poder los países puedan gozar de una eficiencia en el manejo de la cosa pública. Por esa razón vemos que organismos como la OCDE, que es el Organismo para el Desarrollo Económico de los países, hace un esfuerzo importante en poder atribuirle en la toma de decisiones acompañamiento a los países en vía de desarrollo y, como señalé, las economías emergentes en el mundo. La situación que se presenta en el Estado Dominicano, fruto de una propuesta del Poder Ejecutivo para reducir la matrícula de diputados,
se enmarca dentro de ese esfuerzo de eficiencia del gasto público, pero sobre todo también es un elemento que había venido siendo exigido por la ciudadanía. Si usted sale a las calles hoy, don Fafa, y le pregunta en cada esquina, en cada colmado, en cada salón, en cada supermercado a los ciudadanos dominicanos, que son quienes eligen a los diputados, si están de acuerdo con la reducción de los diputados, yo estoy totalmente seguro que alcanza más de un 90% de aceptación. La gente sabe que... Porque la gente está consciente de que esto no afecta a la representatividad, en cambio, fortalece el sistema democrático porque hace que el primer poder del Estado, que es el poder legislativo, pueda eficientizar sus tomas de decisiones en las respuestas a los anteproyectos, resoluciones y proyectos de ley sometidos. Yo te presentaba, haciendo alusión, acá hay una corriente internacional para lograr una línea general uniforme. Ya sucedió en El Salvador. Si usted fija la cantidad de representantes que pudo reducir a través de una presentación ante el Congreso Nacional del actual presidente Bukele, fue eficiente y es una tendencia global, pero sobre todo aquí se hace con el esfuerzo de poder decirle a la nación, a los ciudadanos, nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante. Fíjese cómo también el presidente de la República hace una muestra clara, tangible, de que estamos aquí todos transparentados, estamos aquí haciendo un esfuerzo importante de que cada diputado, cada senador, cada regidor, cada alcalde que maneje recursos públicos o que tenga acceso a recursos públicos pueda eficientizar a través de su presentación de declaraciones juradas. Todo esto es dando pasos importantes para lograr lo que todos queremos, poder brindarle al Estado Dominicano, a los recursos públicos, un proceso de, si se quiere, en términos llanos, de sanación a la situación de ingresos que vive nuestro país en términos fiscales. Pero yo insisto en preguntarte, porque hablaba contigo fuera del aire, de que hay una corriente internacional del Fondo Monetario y de otros de regular efectivamente. Bueno, usted se refiere, actualmente a nivel global se hace un esfuerzo para lograr establecer una tasa impositiva a la renta. Se está luchando ampliamente contra la erosión de la base imponible de los países y el traslado de beneficios. Yo decía hace poco que actualmente en nuestro país debe, en ese proceso de reforma fiscal, si se quiere, y esto de forma particular lo pienso, se debe atribuir mayores seguimiento a las grandes empresas tecnológicas que utilizan el suelo dominicano como fuente de ingresos, y me refiero, por ejemplo, a esas grandes empresas como Amazon, YouTube, Instagram, Facebook, que hacen negocio en la República Dominicana, pero su domicilio permanente no está fijo en la República Dominicana, se encuentra en otros estados. Y nosotros tenemos acuerdo, por ejemplo, con el Reino de España, tenemos un acuerdo que evita la doble tributación. Es decir, que si usted tiene una empresa en España, debe tributar en España, aunque su beneficio sea en la República Dominicana. Si lo transparenta ante el Reino de España, no habría ninguna dificultad, pero en el caso de las grandes empresas tecnológicas no sucede así. Yo pienso que en el esfuerzo importante que se hace de recaudación de recursos a través de la tributación, se debe establecer impuestos directos al comercio electrónico, porque esa es la tendencia a nivel global. El comercio electrónico, alrededor de cada 10 transacciones que se hacen actualmente en el mundo de hoy, alrededor de 7 se hacen a través del comercio electrónico. De manera que debe haber un seguimiento permanente a las transacciones financieras y, obviamente, como fuente de ingresos de estas empresas, el suelo dominicano. Si yo insisto en este aspecto, porque es contigo que me informé, de que hay una tendencia a regularizar a nivel global el papel de la inversión extranjera en todos los sitios. Porque nosotros aquí no tenemos ningún control sobre los inversionistas. Y ahora hay que abrir una regla para regular eso. No tan solo de la inversión extranjera, sino de la renta a nivel global, de la rentabilidad de las empresas a nivel global. Eso va bien encaminado, se hace un esfuerzo importante en eso desde el Organismo de Cooperación para el Desarrollo Económico. Yo pienso que
Aún quedan temas pendientes por analizar de ese proceso, pero será muy interesante porque también logrará esto eficientizar la recaudación de los estados y podrá incrementarse la estabilidad financiera de muchos países que, como señalé, la base imponible de esos países ha sido erosionada y el traslado de beneficios se ha convertido en una práctica que, aunque legal, desde el punto de vista moral y ético puede ser cuestionable porque deja entonces en una situación de indefensión a muchos países en vía de desarrollo. Es decir, que junto con el hecho de adecuar el aparato, estamos tratando de modificar esa herencia de la podredumbre funcionaria del Estado para las tendencias actuales que hay de lograr una cierta universalización de las reglas para la inversión. Y si usted se fija en nuestro país, que como en los últimos 50 años, nuestro país solo ha tenido 3 desaceleraciones económicas, una en el año 1998 con la crisis financiera rusa y la crisis financiera asiática, y en el año 2003 con la situación que se vivió en el sistema financiero nacional, y en el 2020 con la situación del COVID. Solo en esos 3 momentos, posteriormente a esos 3 procesos, la República Dominicana ha sido un país que ha mantenido su crecimiento del Producto Interno Bruto en un 4.9% en los últimos 50 años, y hoy esto se revitaliza con más fuerza, y por eso decía que nos colocamos como la 7ª economía a nivel de toda Latinoamérica. Nos estamos posicionados como la economía número 63 a nivel mundial, y estamos viendo los resultados, Fafa. Por ejemplo, en el primer trimestre, enero-marzo del año 2024, la República Dominicana captó en inversión extranjera directa alrededor de 1.381 millones de dólares, lo que esto permite que a final de año se estime que pudiésemos estar rondando unos 4.500 millones de dólares, un número sin precedentes en la historia de la economía dominicana. Por eso le señalé que nos hemos convertido como el principal país receptor de inversión extranjera directa, y esto se debe a la garantía de la seguridad jurídica que impulsa el presidente Abinader, el clima de inversión en nuestro país estable, la macroeconomía, la situación social y económica y política de nuestro país es lo que yo le he llamado como el equilibrio estable al que otros países aspiran tener luego del proceso de pandemia, lo que significa que nosotros estamos en un momento interesantísimo desde el punto de vista económico, y por eso yo insisto a todos los jóvenes cuando los veo que me dicen, mira, yo quiero viajar a otro país, yo quiero ver oportunidades en otro país, le digo, mira, nuestro país se encuentra en el mejor momento económico de toda su historia, gracias a la política económica que se manejan desde el gobierno, y esto es un momento importante para que lo aprovechen los emprendedores, las mujeres, los adultos mayores, para impulsar iniciativas. Por ejemplo, don Fafa, el proyecto Pro Pedernales en Pedernales, pero también Punta Bergantín, que acaba ahora también de lanzar también junto a su proyecto turístico si se quiere, un hub de innovación y emprendimiento junto a ese proyecto turístico. Pero también vemos lo que está pasando en Punta Arenas, en Punta Cana, en Cap Cana, en Miches, en Playa Esmeralda. Es toda una revolución de inversión financiera. Nos hemos convertido en uno de los principales países con mayor atractivo para los inversores extranjeros. De manera pues que cabe destacar que los números no admiten emociones. Los números son fríos y los números están ahí. Nuestro país, todos los indicadores claves a nivel global, y así lo certifican las principales calificadoras de mucho prestigio a nivel internacional, como señalé, Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings, ratifican que la República Dominicana se está convirtiendo en la economía más atractiva de toda la región, y esto nos llena de mucho orgullo destacarlo por la labor que hace el presidente. Y ahí está la fuente de los cambios que hay que propiciar para adaptarlo a la nueva visión internacional y para modificar la podredumbre de nuestra herencia, para hacer más eficiente el Estado y más atractivo. En ese sentido, es verdad que la reducción del Congreso no le reduce su capacidad, sino que facilita, primero, reducir sus gastos, porque es verdad, yo fui diputado, 12.500 pesos pagaban aquí en el 94 a los diputados. Lo subieron, yo tuve del 94 al 2002,
a 50,000 pesos en esos 8 años. Pero allá no había, ¿cómo le dicen? Barrilito. Barrilito, ni la... Entonces, hay que hacer un ajuste en el Congreso con las exoneraciones y con la inversión. Muy bien, pero hay que ponerlo en condiciones de que la ley nos ponga a nosotros en condiciones de ser competitivos ante las exigencias de renovación internacional, coincidiendo con el hecho de que nos estamos transformando en el centro fundamental de atracción para la inversión extranjera y el turismo, no solo del Caribe, sino de América Latina. Es decir, la gente no entiende la dimensión de este momento, la importancia. ¿Por qué hay que impulsar el cambio? Porque hay que tratar de que cualquier esfuerzo que crea uno que le hace daño no los expliquen. Pero en el fondo es una necesidad impostergable seguir el cambio. Pero aquí yo te quiero hacer una pregunta. El partido de gobierno no existe frente a este problema. Hay un frente de masa y yo no he oído que ha movilizado a la juventud y las mujeres que la están involucrando teóricamente en funcionarla. Y yo quisiera ver frente de masa convocando a las mujeres para oír su opinión, o a la juventud, o propiciar un diálogo entre ellos para que pueda hacerse una contribución de la adecuación y modernización que corresponda a las necesidades actuales. No veo que el partido tenga un nivel de preocupación y de inserción en estas cosas. Todo lo que tú estás diciendo, el partido debiera estarlo haciendo y no lo hace. Puedo decirle que el PRM, como organización política moderna y ajustada a los nuevos tiempos, sí ha estado socializando desde sus más encumbrados dirigentes hasta los más humildes en las bases de nuestro partido, socializando este proceso de reforma, porque estamos ante un proceso de socialización que siempre hemos instado nosotros de manera muy particular a que nos empoderemos con este proceso de reformas, porque es lo que nos va a colocar ante la ciudadanía como un partido político memorable, inspirador y sobre todo que está pensando no tan solo en las próximas elecciones, sino que estamos pensando como partido político en las próximas generaciones. Y esto conlleva un proceso de, obviamente, como usted señala, de participación en el proceso de toma de decisiones, de poder socializar con todos los sectores organizados de la sociedad civil y poder incluir también a todo tipo de ciudadanos, sin importar el estrato social al que pertenezca. Esto sí se hace en el PRM, sí se está haciendo, porque hace menos de 2 semanas participé en San Francisco de Macorís, donde usted conoce que es un centro ideológico, partidario, político partidario y socialmente muy activo. Y hemos estado en ese esfuerzo importante de poder socializar este proceso de 12 reformas que van desde el sector eléctrico hasta el sector agua, pasando por el sector laboral, la reforma fiscal, el proceso de modernización, eficientización y adesentamiento de los órganos de control del Estado Dominicano con miras a poder atribuirle mayor transparencia a la toma de decisiones de los poderes que manejan los recursos del Estado Dominicano. Don Fafa, estamos ante un proceso histórico y los dominicanos que nos ha tocado vivir esta época estamos siendo testigos presenciales de ese esfuerzo enorme que hace el liderazgo del presidente Abinader en compañía permanentemente de la Comisión Ejecutiva del PRM, que es el órgano de mayor jerarquía interna y que por consiguiente se traduce en toda la organización partidaria. El partido debía ser el instrumento canalizador de los esfuerzos, de explicación de la gente, de promover la integración. Yo siento que el partido no existe frente a estas políticas del cambio, de que tú no lo oyes promoviendo a nadie. Yo le estoy llamando desde mi posición, ¿para qué hay de que un responsable de frente de masa en un momento que están discutiendo los intereses, la participación y hasta el desenvolvimiento de los sectores fundamentales, como es el proletariado, que van a discutir la situación del movimiento obrero, que le quieren quitar la subvención fundamental que tienen? Mire, un esfuerzo importante cuando usted habla del sector obrero. Por ejemplo, durante el año 2024, según la encuesta nacional continua de fuerzas de trabajo del Banco Central, estableció que actualmente en la República Dominicana tenemos 4.941.000
4.941.000 personas ocupadas. Y de ese monto, de esa cantidad de personas ocupadas, alrededor del 75% son empleos formales. Es decir, que estamos hablando de una cantidad significativa, pero también alrededor de 172.000 son nuevos empleos. Y de estos nuevos empleos, el 75% es formal. Y alcanzamos alrededor de 2.300.000 puestos de trabajo que son formales permanentemente. De manera que estamos ante también un esfuerzo importante que se ha hecho en el sector laboral desde ese Ministerio de Trabajo. Y estos elementos, yo comulgo con usted de que deberían todos los frentes sectoriales de nuestro partido poder asumir este proceso. Un ejemplo, han mencionado que quieren quitar la plusvalía, que es un problema del interés de los trabajadores. La cesantía. El partido, ¿qué dice de eso? ¿Cómo se propone? Quieren fusionar al partido, a la parte de la juventud y de las mujeres. Las mujeres tienen una demanda de reclamar el respeto a que la mujer decida sobre su reproducción. Y el partido que estaba comprometido con eso no existe. Yo estoy diciéndole que la continuidad de los cambios que ahora apenas comienzan, que el gobierno agregó un nuevo elemento al compromiso que tiene de las 12 reformas, el partido no puede ser como hasta ahora, un aparato formal que está ahí, pero que no interviene en su función de orientar a la gente. Tú eres un joven de ese partido y yo te pregunto, ¿tú has oído algún tipo interno de agitación del partido sobre las cosas que deben sus seguidores respaldar? Sí, le decía que recientemente, hace menos de 2 semanas, estuve participando en un encuentro con el director de estrategia de nuestra organización política, el doctor Roberto Furcal, con relación a ese esfuerzo de integración en el proceso de participación, de las vistas públicas que se darán, porque estamos hablando de 12 grandes reformas, no estamos hablando de un proceso tan sencillo como que pasado mañana tendremos ya un resultado. Es un cambio general, es un proceso muy incluyente, que debe ser muy incluyente, participativo, porque al final de esa jornada deberá estar gozando de ese proceso de 12 reformas, del consenso, para que la gente pueda asumirlo como un pacto social y podamos entonces Pero eso obliga a una promoción de los valores, de la necesidad, de la importancia de los acuerdos, que es el papel que le toca al partido. Y yo siento que el partido no habla. Precisamente, pero aquí estoy yo, que formo parte del partido y soy un joven pero que ha que sus institucionalidades funcionen con eso. Yo pienso que me sumo y comulgo con ustedes que como organización política ajustada a los nuevos tiempos, estamos llamados a participar en ese proceso de toma de decisión. Yo creo que estamos llegando al final y me alegro de que insistamos en esto, que es mi preocupación. El partido tiene que ser un factor activo en la promoción del cambio. Estoy de acuerdo con usted. Porque el cambio es una modificación de la práctica y la experiencia. Es una innovación en una época donde el sentido de la modernización impone que hay que entender la actualidad. No es el pasado, no es la memoria, es la demanda de hoy, de la actualidad. Y en ese sentido hace falta que el aparato de vínculo con la población que sostiene al gobierno, porque fue el que le canalizó que lo de el partido, tiene que ser un portador. Y yo insisto, me duele saber que este partido está en silencio y es como si no le importara nada de lo que está pasando. Tú eres de los jóvenes que está ahí. Y te insisto en esto porque creo que tú puedes internamente hacer que estas cosas se tomen en cuenta. Así será. Echa para adelante. Estoy un palomo de mi absoluta confianza en esta situación. Bueno, mis amigos, muchas gracias por atendernos hoy y les reitero la alegría de estar aquí con este palomo que yo conozco de hace años y que es un joven en lo que yo creo que está el futuro de la política dominicana.